Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos con una nueva emisión de esta sección que es Leyendo las Noticias, donde hacemos una revisión, un análisis crítico de los hechos más importantes de los últimos días, de las últimas semanas. Esta vez lo voy a dividir en dos partes, porque si no todo el mundo iba a ver la parte referida a Venezuela y después iba a poner algún video de Mariano Rodríguez. Así que lo voy a dividir en dos partes. Hoy vamos con todas las noticias que me parecieron interesantes para comentar, excepto la cuestión de Venezuela. Y mañana pasado vamos con otro video dedicado exclusivamente al tema Venezuela. Los dejo con esto, nos estamos viendo. Hace semanas que Rusia está avanzando en el norte de Ucrania hacia el río Oskil. Me disculpo por masacrar este nombre. Ucrania está tratando de hacérselos pagar lo más caro posible este avance, pero realmente no pueden detenerlo. No hay modo en que puedan realmente impedirlo. Si los rusos siguen avanzando unos kilómetros más de donde están actualmente, Ucrania va a tener que abandonar sus líneas defensivas al este del Oskil y retroceder, usar el río como una frontera natural, como una defensa natural, como una fortaleza natural, quise decir. Cuando esto ocurra, se va a producir una tregua espontánea, donde ninguno de los dos bandos va a tener poder para cruzar el río, pero va a tener fuerza más que suficiente para defender su costa, lo que está pasando desde 2022 en, en las costas del Dníper, en el sur. Esta tregua espontánea va a servir para abrir el camino a unas charlas de paz. Eh, Probablemente no a un cese al fuego formal, muy dudoso que se llegue a un tratado de paz oficial, porque Ucrania va a exigir que se corran las fronteras a las fronteras de 1991, a las fronteras reconocidas internacionalmente, y obviamente Rusia no va a aceptar esto, pero sí va a haber un cese el fuego informal. Alguien establecía un criterio muy interesante de cuándo terminó la guerra. O sea, el estado de guerra va a seguir en los papeles, eso seguro. Alguien por esto decía que un buen criterio para decir que la guerra terminó de hecho es que cuando el primer vuelo comercial salga de Kiev a Moscú, el primer avión de pasajeros vaya de Kiev a Moscú o de Moscú a Kiev, eso quiere decir que la guerra terminó. Ese creo que es un muy buen criterio, un criterio muy racional. Las charlas de paz entre la OTAN y la Federación Rusa tienen unos cuantos puntos espinosos, no es solamente el tema de fijar una frontera razonable. Esto creo que se va a hacer de hecho sin un reconocimiento formal del, de los territorios ocupados, pero se va a fijar una frontera de hecho. Y tenemos el tema del ingreso de Ucrania a la OTAN. Rusia no va a firmar la paz si Ucrania entra a la OTAN. Eh, y bueno, la OTAN puede decir, bueno, está bien, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Pero ¿qué significa que la OTAN no va, que Ucrania no va a entrar en la OTAN? Eh, ¿Significa que no va a ser miembro formal, aunque sea miembro de hecho? ¿Significa que no va a ingresar a ningún programa de asistencia militar de la OTAN? ¿Significa que Ucrania va a ser desmilitarizada, cosa que los ucranianos no van a aceptar por nada del mundo? ¿Qué pasa si entra a la Unión Europea, aunque no a la OTAN? ¿Eso no lo convierte de hecho en miembro extraoficial de la OTAN? Largos, etcétera. No es un tema sencillo este. Eh, Están los conflictos abiertos que van más allá de Ucrania, que se van a tener que discutir para llegar a un acuerdo de paz con Ucrania. Está el tema de Moldavia. ¿Va a haber algún reconocimiento de Estados Unidos y sus aliados a la República de Transnistria, que es esta república comunista que tiene unos 7 kilómetros por 200 de largo? Es una cosa muy extraña, que está en la frontera entre Ucrania y Moldavia.
que oficialmente no existen, no figuran los mapas reconocidos internacionalmente. Y no digo un reconocimiento de que el presidente de Estados Unidos diga, sí, aceptamos que Transnistria es una república independiente, pero qué sé yo, que un secretario de turismo imprima un folleto diciendo visite la República de Transnistria, un reconocimiento así muy suave, muy débil, del que se puedan retractar fácilmente, puede ser que lo acepten. Está el asunto de Serbia. Serbia está totalmente rodeado por la Unión Europea, totalmente rodeado por países de la OTAN. Es el único país del mundo que tuvo una guerra abierta, una guerra formal contra la OTAN. Y su gobierno ha dicho que por nada del mundo van a ingresar a la OTAN. Está el asunto de Armenia. Armenia es un país que ha quedado rodeado de aliados de la OTAN, pero entre esos aliados está Turquía, con los que tienen una muy mala relación, y es un aliado muy complicado porque, aunque de hecho está fuera de la esfera de influencia rusa, tampoco le simpatiza mucho la situación en la que está. Está rodeado de países que no le agradan, pero que son sus aliados militares de hecho, le gusten o no. Y ahí que el descontento sea aprovechado para formar milicias prorrusas y esto sea alentado desde Moscú es una posibilidad real. ¿Qué se va a hacer con el Mar Negro? Nominalmente aguas internacionales. ¿Rusia va a permitir la presencia de naves militares occidentales en el Mar Negro? Y ni hablemos en el Mar de Azov, esta región, esta gigantesca bahía del Mar Negro que está al norte de la península de Crimea. Obviamente Rusia no va a tolerar la presencia de naves militares en el Mar de Azov, aunque nominalmente sean aguas internacionales. ¿Qué va a pasar con la libre navegación de naves comerciales por el Mar de Azov? Por ejemplo, para cruzar el canal Don-Volga, Rusia va a permitir que naves comerciales ucranianas con bandera ucraniana atraviesen territorio ruso. Rusia va a querer alguna garantía de que la OTAN no vaya a emprender tácticas de guerra subversiva en Rusia, similares a las que usó Rusia contra todo el resto del mundo en el siglo pasado. Y finalmente, por último pero no menos importante, está cuál va a ser el trato que va a recibir la población rusa en Ucrania. O sea, no es un tema sencillo la paz, no es, no, dile no a la guerra, haz el amor, no la guerra, vamos a fumarnos un porro todos juntos. No es un tema sencillo las charlas de paz. Ucrania invadió la región rusa de Kursk, me disculpo por masacrar este nombre. Fuentes de inteligencia abierta dicen que en la operación participaron unos 30 blindados, muy buenos, de lo mejor que tiene Ucrania. Y podemos hacer una conjetura de sentido común, tomar el total de blindados, multiplicarlo por 15 y suponer que deben estar acompañados de unos 400-500 hombres de infantería. No es una fuerza que haga temblar a Moscú precisamente, es más una operación diplomática que no una operación militar esto. Ucrania debe estar buscando mandar el mensaje de el territorio ruso no es sagrado, podemos llevar la guerra al territorio reconocido internacionalmente como ruso. Esto ha sido muy criticado y me refiero a fuentes claramente pro-ucranianas. Han dicho que esto fue algo muy estúpido, muy irracional. Creo que fue un tiro por la culata, cualquiera haya sido la intención que tuvo el gobierno ucraniano. Y repito, militarmente no es una operación importante, es casi seguro que estos hombres están haciendo una excursión prácticamente de saqueo y van a retroceder en los próximos días a las fronteras ucranianas. En Estados Unidos, Joe Biden renunció a la reelección
3 días después de decir públicamente que iba a renunciar únicamente si Dios en persona se lo pedía. Pero bueno, renunció de modo totalmente libre y voluntario a ser el candidato demócrata. De ningún modo firmó la renuncia mientras lo sostenían de los tobillos arriba de una trituradora industrial encendida. Los demócratas nombraron a Kamala Harris, la actual vicepresidente, como candidata, lo cual quiere decir que saben que van a perder las elecciones. Kamala Harris es la clase de idiota que está contenta con ser la candidata, aunque eso la convierta en una muerta política. Y cualquiera que tenga ambiciones reales de ser presidente de Estados Unidos va a decir no gracias, me reservo para el 2028, pongan a otro. Y ese otro es Kamala Harris. En Bangladesh, un golpe de estado militar con amplio apoyo popular derrocó a una democracia de bromas. La principal razón del descontento, tanto entre los militares como entre la población civil, parece haber sido la cercanía del gobierno anterior con el régimen de la India, que es prácticamente el único país limítrofe de Bangladesh, lo envuelve por todas sus fronteras, y tiene la India una región llamada Bangladesh Occidental que está bajo su administración, pero que es indistinguible étnicamente de la República Independiente de Bangladesh. Esta tiene una población de 171 millones de habitantes, es un país pobre, con una economía agrícola-ganadera y pesquera, tiene una industria bastante modesta, sobre todo vinculada al sector agrícola-ganadero, producen fertilizantes, fabrican algunos tractores, cosas por el estilo. La religión es ampliamente musulmana, pero estos musulmanes, que son más del 90% de la población, están lejos de ser un bloque homogéneo. Hay sunitas, chiitas, ex hindúes convertidos al sufismo, y etcétera. La principal minoría religiosa, sin contar las ramas del Islam, la principal minoría religiosa, decía, son los hindúes, que son alrededor del 8% de la población. Por eso una de las primeras medidas de la Junta de Gobierno fue salir a tranquilizar a las minorías religiosas, diciendo que no es intención hacer una persecución religiosa, que quieren ser un gobierno de unidad y de paz interreligiosa. O sea, en otras palabras, la bronca es con la India, no con los hindúes. Si están diciendo la verdad, me parece, si no están mintiendo, creo que es una posición muy racional la suya. Y hay un 1% de budistas, cristianos y un poco de todo. Estas minorías están sobre todo en la frontera sur, que nominalmente con Myanmar, pero de hecho limitan con territorios que la Junta de Myanmar no controla hace años, que están controlados por la guerrilla. Y estas guerrillas son étnica y religiosamente afines a la población de Bangladesh del otro lado de la frontera. Y por cierto, el 1% de 171 millones de personas sigue siendo un montón de gente. Entonces, el nuevo gobierno de Bangladesh está con muy malas relaciones con la India, principal razón del golpe, y al mismo tiempo tampoco tienen una gran simpatía por la junta militar de Myanmar, aliada de China. Así que en este momento se deben estar preguntando, ok, ¿a quiénes traicionamos primero? Porque no podés ponerte en contra, si estás gobernando un país asiático, no podés ponerte en contra a la India y a China. Con alguno van a tener que negociar. Y ahí no sé hasta qué punto va a ser verdad que van a ser el gobierno de paz, de unidad. Se alíen con quien se alíen, van a cabrear a mucha gente. Israel bombardeó el puerto de Hodeida en territorio hutí, en Yemen del Norte. Ok,
O sea, enviaron varios aviones F-15 en un vuelo de más de 5.000 kilómetros, desgastando el material, gastando miles de litros de combustible, debiendo reaprovisionarse en el aire, arriesgándose a ser derribados, gastando munición para tirar un par de bombas en un puerto. ¿Para qué sirve esto? Respuesta: no sirve para nada, pero produce un par de fotos de explosiones muy vistosas que todos los medios del mundo reprodujeron. En el siglo XVIII, von Clausewitz distinguió entre la guerra civilizada y la guerra bárbara como dos fenómenos distintos que se rigen por lógicas distintas. La guerra civilizada es racional, se busca lograr un objetivo estratégico con el menor costo posible. Se distingue entre combatientes y no combatientes y es por esto una guerra limitada o parcial. La guerra bárbara, en cambio, es pasional, es irracional. Se gastan enormes recursos militares en actos de vandalismo insensatos sin ninguna finalidad estratégica. Y la guerra bárbara es una guerra total, es decir, toda la sociedad está en guerra. No solo toda su población, sino que están en guerra sus dioses, están en guerra sus antepasados, y está en guerra hasta el terreno y la naturaleza del país enemigo. Esta distinción, que en la época de von Clausewitz era algo hasta de sentido común, hoy es totalmente tabú. Se habla como si todos los países del mundo fueran civilizados. Y creo que la mayoría de los análisis erróneos del conflicto de Medio Oriente proceden de asumir de modo tácito y falso que Israel e Irán son naciones civilizadas. Y no es que esta distinción entre la guerra civilizada y la guerra bárbara sea algo demasiado filosófico, algo metafísico, es algo muy concreto, fácilmente verificable. Vean las filmaciones de la guerra de Ucrania y verán que un misil impactó en un barrio residencial porque salió desviado o porque había un objetivo estratégico cerca y le pifiaron, o porque los atacantes les importó un bledo matar también civiles para destruir un objetivo militar. ¿Esto es horrible? Sin dudas. ¿Es moralmente repudiable? Sin dudas. Pero ahora comparen esto con las filmaciones de la guerra de Palestina y se van a encontrar ahí un cuadro esencialmente distinto. Los misiles se impactan contra los barrios residenciales porque le están disparando a los barrios residenciales. Es una diferencia clara, concreta, fácilmente verificable. Simplemente que hay una voluntad de no ver esto a causa de un dogmatismo ideológico. En la guerra civilizada, vencer tiene un significado claro y distinto. Vencer una guerra significa lograr los objetivos estratégicos por los que se había emprendido la guerra en primer lugar. En la guerra bárbara, vencer puede significar varias cosas: vengarse, salvar el honor de un caudillo, cumplir alguna clase de purificación religiosa, hacer participar a toda la población de un acto de vandalismo colectivo para reforzar su lealtad al Estado o al líder, etc. Por lo tanto, cuando una nación bárbara dice que venció o que está venciendo una guerra, se comete un error enorme si se traduce eso como que están diciendo que lograron o que van a lograr sus objetivos estratégicos. Cuando empezaron las operaciones militares a gran escala, en octubre del 2023, Israel declaró que sus objetivos estratégicos eran: 1. Ocupar Gaza, 2. Acabar con Hamas, 3. Liberar a los rehenes capturados por estos, 4. Desplazar a Hezbollah a 10 kilómetros de la frontera norte, a los que después añadió 5. Romper el bloqueo del Mar Rojo. Bueno, Israel y sus aliados fracasaron miserablemente en todos y cada uno de estos objetivos. Y sin embargo, vemos que muchos hacen eco del discurso triunfalista israelí y creen que se está ganando la guerra de modo contundente solo porque sus soldados asesinaron a un montón de gente desarmada.
Hay en Medio Oriente una escalada visible entre Irán y Israel. Parece que van a la guerra abierta después de décadas de guerra fría. Y la opinión mayoritaria es que habiendo entre Irán e Israel una tierra de nadie de más de 1000 kilómetros, eh, la opinión de sentido común es que va a ser una guerra de salvas. Es decir, que se va a limitar a ataques aéreos y misilísticos con muy pocas operaciones terrestres por proxies. Yo no creo esto. Irán tiene una indudable superioridad terrestre y es inferior desde todo otro punto de vista. Por lo tanto, creo que Irán va a buscar algún modo de llevar la guerra al terreno llano, de pelear una guerra terrestre. Y si hace meses que no tiene miedo de ir a una guerra abierta con Israel, es porque ya deben saber cómo van a hacerlo, cómo van a lograr esto.